Fenómenos antrópicos y gestión integral de riesgos en la industria petrolera México. Resumen. No se puede hablar de prevención si no se toca el tema de análisis de riesgos, su importancia informativa y aplicación metodológica para fenómenos químicos provocados por la industria petrolera en México, el Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, SSPA, de Petróleos Mexicanos, Pemex, incluye entre otros, la investigación de incidentes mediante el análisis causa-raíz, ACR, para evitar que un accidente vuelva a ocurrir en la industria petrolera y causen un desastre a la población, y es entonces, que en materia de protección civil, Pemex, enfrenta un esfuerzo de fusión de la academia con la política para hacer gestión integral de riesgos de origen petroleros en el territorio nacional. Palabras clave: ASOP, HART, Análisis de Riesgos, Matriz de Riesgos, ACR, ALART. Introducción. La gestión integral del riesgo es el proceso sistemático de utilizar decisiones administrativas, organizacionales, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas socionaturales y la posibilidad de que ocurra un desastre. Entonces, el riesgo es explicado por la fórmula. La Reforma Energética Constitucional de 2013, y legal el 2014, generó grandes cambios en el diseño administrativo y de las políticas de México, incluyendo la concentración de la regulación ambiental en un organismo especializado para el sector hidrocarburos. Se creó entonces la actual Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ASEA, Elizondo, DUSAUGEITI al 2018, con carácter de órgano desconcentrado de Semarnat en una separación objetiva de las funciones de administración de recursos petroleros de las de seguridad industrial y protección ambiental. Desarrollo. Como bien establece Mascreya 1993, en su compilación los desastres no son naturales, los incendios y explosiones pasando por violencias tecnológicas, sustancias químicas, hasta accidentes nucleares y la violencia social, toda vez que los riesgos traspasan fronteras y estatus sociales, BEC 1986. Los riesgos a la protección de la seguridad industrial, operatividad y medio ambiente, circunstancias que deben de ser debidamente identificadas con miras a establecer controles para ser reducidos a un punto tan bajo como sea razonablemente factible, ALART 1974. Para que un riesgo sea considerado ALART, debe ser posible demostrar que el costo de continuar reduciendo ese riesgo es desproporcionado en comparación con el beneficio. El análisis de consecuencias y usos proporciona las herramientas a fin de obtener una planeación preventiva y eficaz de respuesta a incidentes ante diferentes tipos de emergencias hipotéticas para la gestión integral de riesgos de desastres, GIR, y que bajo un sistema de comando de incidentes bien preparado y equipado nos dé la mejor respuesta posible ante una eventualidad que resulte de una cadena de fallas en alguna etapa o tarea petrolera. El análisis de riesgos de los procesos, ASOP, es una metodología que permite identificar los escenarios de riesgos e impactos, y analizar sus consecuencias. Analiza toda planta o procedimiento y evalúan cualitativa y cuantitativamente los riesgos e impactos. Pero cuando todos los controles fallan, es entonces que la metodología de investigación análisis causa-raíz, ACR, toma especial importancia en un marco estructurado y centrado en el proceso para identificar las causas de un incidente. Una premisa fundamental debe ser evitar centrar la atención en culpar al individuo, pues, aunque se reconozcan los errores activos, lo que verdaderamente interesa es conocer los errores latentes del sistema para buscar posibles soluciones. Un análisis cuidadoso puede sugerir cambios en el sistema para prevenir futuros incidentes. Imagen 1. Árbol de causas. Nota: elaboración propia. Los accidentes químicos tienen la capacidad de producir daños a las personas o al medio ambiente, incluido incendios, y es cuando son nombrados desastres. Esto es debido a las pérdidas materiales que frenan de una u otra forma el crecimiento económico. Los desastres son excelentes precursores de pobreza y subdesarrollo, por lo que el primer paso es prevenirlos mediante una gestión del riesgo de desastres sustentable. Para el 2021 se agregan armas de destrucción, ruptura de la información y enfermedades infecciosas, provocado por el COVID-19,
cuando un desastre es provocado por la interacción de energía generada por un fenómeno perturbador sobre la vivienda, es entonces que la vulnerabilidad se hace presente. En el oportunismo delincuencial se motiva la segunda vertiente en forma negativa como la rapiña, saqueo y violencia sin medir consecuencias. Ejemplo de esto se vivió la fuga de gasolina en un ducto en Tlahuelipan, Hidalgo, el 18 de enero del 2019, resultó con explosión y 133 fallecimientos a pesar de que autoridades federales estaban presentes. Los modelos de gestión y administración de la seguridad industrial representan una herramienta fundamental en la reducción de riesgos de desastres provocados por el hombre, porque las causas encajan en el comportamiento humano y se puede apostar a una reducción de frecuencia y gravedad para hacer que la convivencia entre la industria y la naturaleza alcancen cierto equilibrio. La implementación de instrumentos efectivos de identificación y posterior control de fallas utilizados de forma sistematizada y sobre un proceso sostenible de indicadores clave de desempeño permanentemente medidos para mejora continua, harán de la industria petrolera más confiable en su papel que le toca en materia de HIRD. Los desastres industriales y sus consecuencias en salud pública se están incrementando, especialmente cuando las sociedades con experiencia limitada en seguridad ocupacional van en rápida industrialización. La máxima autoridad petrolera es responsable de establecer los mecanismos necesarios a fin de evitar un accidente, dado que el gasto de recuperación es casi 9 veces mayor que la inversión en prevención, y fomenta la convivencia armónica entre la industria y la naturaleza. Las bases de la seguridad industrial están directamente relacionadas con el comportamiento de los trabajadores y procedimientos de seguridad, como pilares de la prevención de accidentes. Si riesgo igual a peligro X vulnerabilidad X exposición diagonal preparación, un recuento de los actores desde la alta dirección, establecen variables nacidas de múltiples fuentes que el entorno laboral provee, recurso humano, material y servicios. Entonces el recurso humano debe de ser debidamente adiestrado y equipado antes de llegar a la actividad productora. En el 2013, un 7% de los desastres químicos contra el 1% geológicos y el 92% hidrometeorológicos, representaron buena cantidad de causas de desastres. En base a este estudio se establecieron las variables y medidas de control, pero para el 2016 las cosas empeoraron. 13% desastres químicos subieron casi al 100% y 3% geológico, el doble que el 2013 contra un descenso hidrometeorológico y un altísimo 19% atribuible a accidentes químicos en el global de defunciones por desastres en México el 2016. Imagen 2. Porcentaje de daños y pérdidas generadas por tipo de fenómeno en 2016. Nota, fuente de Senapred, 2021. El conjunto de acciones a realizar para reducir los accidentes químicos se encuentran englobados en la prevención y preparación para las emergencias dentro de un esquema multicitado como el antes, durante y después, en acciones tendientes a una mejora continua planificando inspecciones basadas en riesgos, la obtención de datos analizados, bajo una gestión de riesgo valorada sobre el principio ALARP e implementar una matriz de los riesgos para cuantificar los hallazgos en base a la frecuencia de exposición sobre las consecuencias en caso de una eventualidad. Con esta información se puede utilizar una herramienta conocida como análisis de peligros y control de riesgos, HARC. ¿Cómo funciona esto? Si encontramos un riesgo alto un trabajo a altura de 10 metros sobre el nivel del suelo, la caída resultaría en fatalidad o riesgo intolerable. Se aplica el control, dando equipo de protección personal y capacitación y se analiza nuevamente en una matriz de riesgos. El riesgo resultante después de aplicar los controles es tan bajo como sea razonablemente práctico, entonces es posible continuar con el trabajo. Conclusiones. El sistema de administración regula la cadena de valor del sector hidrocarburos en México propuesto colegiadamente por los departamentos que integran la ASEA, representa un ejercicio multidisciplinario enfocado al incremento de productividad bajo una administración de los riesgos de accidentes de esta industria, la cual se direccionó participativamente bajo licitaciones específicas que en su momento apuntaban a inversiones extranjeras, pero que en la práctica, el valor intrínseco del sistema de administración resultó en una herramienta de mejora continua al empresariado petrolero nacional.
La recopilación de información relacionada a los fenómenos antrópicos, socioorganizativos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos que de lo general a lo particular expone los riesgos de accidente, demanda que la política escuche y decida en base a los investigadores académicos, entonces, se obtenga una visión más clara de lo que puede suceder y las herramientas de identificación y control de los riesgos petroleros con base al comportamiento humano e industrial, explicado de forma sencilla. Los desastres resultado de las acciones u omisiones de los directivos y diagonal o trabajadores petroleros, tienen la particularidad de que se pueden establecer acciones de control toda vez de que las actitudes se pueden corregir y este último siempre puede ser evolucionado en una mejora continua a la meta cero accidentes.